Claro, nosotros los católicos además tenemos la experiencia de Dios, la experiencia mística, toda la fenomenología de la mística, ¿no? Uno tiene, de hecho, y 2000 años después, o sea, la gente sigue dando testimonio, que es algo que se minusvalora mucho, ¿no? Al menos percibo yo, se minusvalora mucho desde el campo cultural, ¿no? El tema de la experiencia mística. Desde el campo no creyente te refieres. El campo no creyente, vale. Y a veces desde el campo creyente también se tiene como cierta suspicacia frente a la experiencia mística, ¿no? Eso es. Entonces se asocia, por ejemplo, esto se lo escuché yo a Crespo, ¿no? Influencer así de ciencia. Dice, bueno, pero es que yo he tenido alucinaciones fruto de la fiebre que me han parecido perfectamente reales. Y digo, claro, o sea, buen punto, ¿no? O sea, una experiencia de Dios puede ser una alucinación, puede ser fruto de las sustancias estupefacientes, puede ser fruto de una esquizofrenia, un desdoble, una disociación, una sugestión o lo que quieras. Gracias a Dios, los católicos contamos con mentes prodigiosas de una gran sensibilidad y de una gran integridad psicológica que se han tomado la molestia, a la luz de su propia experiencia, pero gracias también a un esfuerzo intelectual sistematizador muy fuerte, siempre bajo el prisma de la sospecha, además con un método bastante crítico, de hacer catálogos de fenomenología mística. Me estoy refiriendo a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que por lo demás, a nivel natural, son personas que merecen todo nuestro crédito, por las grandes intuiciones que pueden tener en el campo de la literatura, en el campo de la psicología, en el campo de la sociología. Entonces, todo ese crédito que merecen en todas las demás disciplinas, ¿por qué no lo iban a merecer también en el campo de la mística? Y ellos han dado un testimonio sobre las experiencias místicas de Dios que yo creo que es muy riguroso, que tiene en cuenta la posibilidad de la sugestión, que tiene en cuenta la posibilidad de la alucinación, que tiene en cuenta la posibilidad de la melancolía, que nos hace ver lo que no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y que con todas esas cautelas han analizado su propia experiencia y han dicho, es posible la experiencia mística, el encuentro personal con Dios, y estas son sus características. Entonces, no conviene minusvalorar tampoco. Te dicen, no, bueno, pero es que si entiendes la experiencia mística como una experiencia intelectual, sí. Dicen, bueno, a ver, porque si es simplemente una visión, que por cierto, los místicos sospechan más de la experiencia cuanto más visual o sensitiva sea. Yeah. Pero cuando es una experiencia de amor, es que resulta que el amor no es tan fabricable como una alucinación. O sea, yo desconfío más de una alucinación que de una correspondencia amorosa que se prolonga en el tiempo. Y esa es la experiencia mística. Y yo creo que nos habla de, digamos así, la existencia de Dios, tanto como el otro discurso de vamos a demostrar la existencia de Dios a través del cosmos. Vale, muy interesante. O sea, hemos distinguido estas dos vías, que es vamos a llamarlas de mala manera, la vía racional, la vía mística, si quieres, ¿no? Sí. Nadie está diciendo que la vía mística sea necesaria, ni que sea la única forma de llegar al conocimiento de Dios, pero te lanzo la siguiente pregunta. ¿No crees que si en el mundo de hoy predominase la vía mística como la vía más popular, no la única, pero sí la más popular, no da lugar eso generalmente a una especie de jerarquía de prácticas en la cual conseguir esa experiencia mística requiere de, pues evidentemente, tener mucho tiempo para la contemplación, retirarse de muchas distracciones mundanas, que es las condiciones que tiene una persona que vive en clausura, ¿no? Y que eso da lugar a esta especie de técnicas para las cuales las personas que son capaces de ejercitarse en esas técnicas llegarán a tener una experiencia de Dios y las que no. Y por lo tanto, dejamos un vacío, dejamos esa sed que te decía Javier Santolaya de decir, es que qué suerte tienes de ser creyente, cómo me gustaría. Como si la vía predilecta o por excelencia para llegar a ese conocimiento de Dios o tener una certeza, que es lo que ahora entraremos en eso, certeza del conocimiento de la existencia de Dios, solo o la mejor forma de conseguirlo fuese esa vía mística. Es que, bueno, la experiencia de Dios no solo requiere de unos preámbulos ascéticos, no tiene por qué. O sea, es verdad que la experiencia de Dios requiere de silencio, de contemplación, de paciencia, sí, pero ahí a veces no. A veces estamos hablando de experiencias de Dios que son invasivas, o sea, que vienen de manera gratuita e inesperada en medio de la vida. Yo te podría hacer un montón de testimonios de gente que en su vida cotidiana o de forma inesperada se han encontrado con Dios. ¿Vale? Y no necesariamente requería unas particulares condiciones de la asistencia espiritual.
Pero sí, o sea, muchas veces, en tanto que estamos llenos de ruido, pues no podemos acceder a esa experiencia de Dios. Pero vamos, no me vale. Es que a veces Dios... Pasa que esto es muy complicado, porque si Dios se dona y Dios nos da una experiencia mística a unos, a otros no, y ese es uno de los grandes problemas de la teología, o sea, porque la fe como don. Porque si es don, ¿por qué no lo concede ya a todo el mundo? Eso es. Ese es uno de los grandes problemas de teología. Y si decimos que es una cosa a la que se puede llegar por la voluntad, pues porque hay gente de buena voluntad que no llega a Dios, y por qué no se le concede el don a esa... Me explico, o sea, es un tema bastante complejo que no se puede resolver fácilmente. Vale, sí, pero me gustaría preguntarte, es decir, si teniendo estas dos vías, imagínate que estamos hablando en términos de cómo responder a alguien como Javier de Santolaya, que hay mucha gente, ¿no? Yo pienso mucho en Alex O'Connor, que es un ateo británico muy famoso, que sigo mucho, ¿no? Me gusta mucho su contenido, que siempre hace el mismo argumento. Él dice, solo necesito una experiencia, la mínima, la más pequeña, me da igual, no hace falta que sea, o sea, un destello de un segundo, ¿no?, de luz, y me convertiré y seré San Pablo, ¿no?, dice él, y seré el mejor apologeta de la fe cristiana, pero es ateo. Pero no, eso no ocurre. O sea, él pone esa condición de decir, necesito tener esta experiencia para pasar a la creencia, y no pasa. Pero eso es falso. Eso es falso. Es como, pero pasa por la vía mística y pasa por la vía intelectual. Las dos. La vía mística es, no, si yo tengo una experiencia mística, ya creo. Y el intelectual dice, no, si yo veo un milagro y lo puedo constatar a nivel científico, ya creo. Y es que es mentira. O sea, es mentira porque ya está en el Evangelio esto. Cuando Jesús dice, si no creen mis palabras, aunque vean resucitar a un muerto, no van a creer. No van a creer. Te pongo ejemplos chorras, ¿no? Tú dices, he visto un milagro. Vale, ¿quién te dice a ti que ese milagro que tú has conseguido demostrar, por ejemplo, el agua, lo pones aquí y dices, Señor, que este agua se convierta en vino, y ahora de repente se convierte en vino? Entonces ya creo, ya soy creyente, ya soy cristiano, ya está. Soy científico, constato que Dios existe. Ya está, fin de la historia. Pues no, porque resulta que de repente tú puedes decir, bueno, ¿y si vivimos en una simulación? Porque a lo mejor vivimos en una simulación y aquellos que están ahí controlando el sistema operativo en el que vivimos tú y yo han dicho, bueno, vamos a hacer que esta gente crea. ¿Quién te dice que no estamos en el show de Truman? ¿Quién te dice que no son extraterrestres que han venido y que ahora mismo han hecho una intervención desde su nave espacial para jugar con nuestra capacidad de... ¿Quién te lo dice? Nadie te lo puede decir. Pues tú puedes decir, vale, he demostrado que hay algo que se escapa a la explicación que yo en este momento puedo darlo. Y no vas a creer. Pero pasa lo mismo por la vía mística. Tú vas a tener una mínima, una gran experiencia. Tú de repente te vas a poner a hacer oración, que me pasó a mí. Me pongo a hacer oración, ¡pum! Éxtasis místico. Pierdes la noción espaciotemporal, pierdes capacidad de dominio sobre tu cuerpo, parálisis de tus miembros, desbordamiento amoroso, la noción tal. Bien. Te digo yo que al día siguiente puedes experimentar las mismas dudas que tenías el día antes o la mañana antes de haber tenido esa experiencia mística. Porque somos seres que estamos hechos pues para dudar, y nada te dice que no había una fuga de gas en tu casa y que tuviste un momento de colapso porque inhalaste demasiado nitrógeno o lo que hayas inhalado. Nadie te puede asegurar al 100% eso. Por tanto, el que espera un signo para creer en Dios o para no creer en él, que también habría que hablar de cómo y la fe en el ateísmo, ¿no? Sí. Que sepa que, pues, que no puede llegar a esa certeza en esa vía, en cuanto a la certeza, ¿cómo decirlo?, metodológica de que Dios es. Claro, pero lo lamento por O'Connor. Por Alex O'Connor. Bueno, pero es que, o sea, todo lo que has dicho, piénsalo, ¿no? Yo creo que apunta a una misma cosa. La idea de si vivimos en una simulación, si hay unos extraterrestres que están causando una impresión de lo que sea, que son variantes, por ejemplo, del argumento del sueño de Descartes, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy despierto y no soñando? Todo eso apunta a que hace falta
una justificación racional que me permita excluir esas posibilidades. Es decir, que la dinámica de la razón no se detiene. Uno puede tener una experiencia mística un día, pero al día siguiente te levantas por la mañana y el mundo sigue siendo el mismo que es, con sus mismas dinámicas repetitivas y predecibles, y entonces la dinámica de la razón sigue actuando. Entonces, claro, ¿cómo, si veo un signo o un milagro, cómo excluyo o no excluyo que esto haya sido creado para causar en mí cierta idea? Pues precisamente por la investigación racional, lo cual apunta a que nunca deja de ser necesario, es decir, siempre sigue siendo necesario el preguntarse qué coherencia tiene la experiencia que yo he tenido concreta de este evento místico, si quieres, con lo que yo sé sobre el mundo, con mi noción, mi sistema, mi filosofía, mi forma de ver las cosas. Es decir, hay que hacer un ejercicio que creo que es indispensable siempre de la razón para fundamentar todo lo demás. Entonces, digo esto en favor de esa vía racional, ¿no? Que es la otra que hemos dicho, que quizá no sean solamente como dos vías iguales o equivalentes, la de la experiencia mística a la de la racional, porque la Iglesia al menos sí que ha sugerido que la vía racional es una especie de vía para todos, es una vía que se presupone en cualquier persona, la de hacerse preguntas, aunque tú no tengas una experiencia fuera del ordinario, ¿vale? Como medio para alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque si presuponemos que el modo de conocer a Dios por excelencia es las experiencias fuera del ordinario, las experiencias extraordinarias, entonces parece que la vida cotidiana monótona que no te habla de Dios, y ahí está el problema de fondo, ¿no? Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.